María Key nunca planeó convertirse en archivista de la Biblioteca Prohibida del Vaticano. Su camino comenzó con un simple amor por los libros antiguos que floreció durante los veranos que pasaba en la librería de su abuelo en Florencia. El olor a papel envejecido, la textura de las encuadernaciones de cuero bajo sus dedos. Estas sensaciones se sentían como en casa. Mientras otros niños jugaban afuera, María se perdía en cuentos de tierras lejanas y tiempos olvidados. Su abuelo notó el cuidado con que manipulaba incluso los volúmenes más delicados y alentó su pasión. Los libros contienen más que solo palabras, le decía a menudo. Llevan consigo pedazos de sus creadores, lectores y guardianes. Esta idea fascinó a la joven María, quien comenzó a imaginar que podía sentir las emociones de los propietarios anteriores que persistían en las páginas. Obtuvo títulos en biblioteconomía y lenguas antiguas, especializándose en la conservación de manuscritos raros. Su tesis doctoral sobre sistemas de codificación ocultos en textos religiosos medievales atrajo la atención en lugares inesperados. 3 meses después de graduarse, recibió una carta con el sello del Vaticano. El proceso de entrevista fue diferente a cualquiera que hubiera experimentado. Más allá de sus conocimientos técnicos, las preguntas sondearon su estabilidad psicológica, límites morales y convicciones religiosas. María no era profundamente religiosa a pesar de su educación católica, pero respetaba la fe y entendía su significado histórico. Aparentemente, eso fue suficiente. La colección que ayudará a mantener no está en ningún catálogo público, explicó el cardenal Rossi, un hombre delgado con ojos penetrantes. Algunos textos se consideraban demasiado peligrosos para el acceso general, no porque desafiaran la fe, sino porque cierto conocimiento conlleva una responsabilidad que pocos pueden manejar. María supuso que esto significaba documentos históricos controvertidos o textos con implicaciones políticas. El salario era generoso, el prestigio innegable. Aceptó sin comprender completamente lo que le esperaba debajo de las áreas públicas del Vaticano, en habitaciones con clima controlado que no aparecían en ningún mapa oficial. Su primer día incluyó la firma de múltiples acuerdos de confidencialidad y la recepción de una pequeña llave de cobre que se sentía inusualmente cálida en su palma. Esto concede acceso solo a sus áreas designadas, explicó su supervisor. La biblioteca tiene sus propios requisitos. Apréndalos rápidamente. Solo después de pasar por 3 puestos de control de seguridad y descender en un ascensor privado, María comenzó a darse cuenta de que había entrado en algo extraordinario. El aire se sentía diferente allí. No viciado como cabría esperar bajo tierra, sino casi demasiado fresco, con un sutil aroma que no podía identificar. Bienvenida a su nueva responsabilidad, dijo su supervisor mientras unas enormes puertas de cobre se abrían silenciosamente. Las reglas la protegen tanto a usted como a la colección. Nunca lo olvide. María entró en su nuevo lugar de trabajo, sin saber que estaba cruzando un límite entre el mundo que conocía y uno para el que nunca podría haberse preparado, independientemente de su educación. La biblioteca prohibida la había aceptado, pero la aceptación venía con condiciones que pronto aprendería. Regla 1. Todos los libros deben ser devueltos a su ubicación exacta antes del atardecer. Regla 2. Nunca lea en voz alta ningún texto sin autorización. Regla 3. Si escucha que la llaman por su nombre, verifique visualmente al hablante antes de responder. Regla 4. Los textos con etiqueta roja deben permanecer dentro de sus vitrinas selladas. Regla 5. Informe inmediatamente sobre cualquier libro que parezca cambiar su apariencia. María memorizó estas reglas publicadas junto a su escritorio, encontrándolas extrañas, pero asumiendo que se relacionaban con protocolos de preservación o medidas de seguridad. El Vaticano custodiaba sus secretos cuidadosamente, esto no era sorprendente. Su espacio de trabajo ocupaba un rincón de la sala principal de archivos, una cámara circular con estanterías que se extendían desde el suelo hasta el techo. Libros y manuscritos llenaban cada espacio disponible, organizados por un sistema que aún no entendía. Otros 3 archivistas trabajaban en sus propias estaciones, cada uno concentrado intensamente en sus tareas. Antonio, su supervisor directo, parecía tener unos 60 años,
con cabello plateado y manos marcadas por manchas de la edad. Su tarea de hoy es el catalogado simple, dijo, colocando una tarjeta de libros junto a su escritorio. Estos fueron transferidos recientemente de otra sección. Registre sus detalles en nuestro sistema de acuerdo con el protocolo de su manual. El trabajo era sencillo pero absorbente. Cada libro requería un examen cuidadoso, materiales de encuadernación, estado de la página, idioma, edad aproximada, si no estaba datado. Algunos estaban en idiomas que María reconocía, latín, griego antiguo, hebreo, mientras que otros utilizaban escrituras que nunca había encontrado a pesar de su extenso entrenamiento lingüístico. Las horas pasaron desapercibidas hasta que Antonio le tocó el hombro. «Son las 4:30», dijo en voz baja. «¿Recuerda la regla 1? María miró los libros que aún estaban en su carro. «Necesito devolver todos estos a sus ubicaciones». «Sí, le mostraré el sistema de clasificación». Antonio la guió a través del proceso de colocación en estanterías, explicando cómo la biblioteca utilizaba un enfoque basado en coordenadas en lugar de la categorización tradicional. Piense en ello como un mapa tridimensional. Cada libro tiene exactamente una posición correcta. Mientras devolvían el último volumen, María notó que la calidad de la luz cambiaba. No existían ventanas tan profundas bajo tierra, pero de alguna manera sintió la llegada del atardecer. El aire pareció espesarse ligeramente. «Buen momento», asintió Antonio con aprobación. «Mañana comenzaremos su orientación a las colecciones especiales. Por ahora, debe regresar a sus aposentos y revisar el material de su paquete de bienvenida». María lo siguió hacia la salida, pasando junto a los otros archivistas que también estaban terminando su trabajo. A diferencia de las bibliotecas normales con personal charlando y anuncios de cierre, el silencio dominaba aquí. Incluso los pasos parecían apagados contra el suelo de piedra. En las puertas de cobre, Antonio se detuvo. «Una cosa más, María. Las reglas pueden parecer extrañas al principio, pero existen por buenas razones. Incluso las pequeñas violaciones pueden tener consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó ella. La expresión de Antonio se mantuvo neutral. «Asegurémonos de que nunca necesite averiguarlo. Buenas noches». Sus aposentos eran cómodos pero sencillos, un dormitorio, baño y una pequeña sala de estar con cocina americana. El paquete de bienvenida contenía información práctica sobre comidas, servicios de lavandería y viajes programados a la superficie. Aparentemente, no se esperaba que abandonara el complejo del Vaticano durante su primer mes de empleo. Después de una cena ligera, María desempacó sus pocas pertenencias personales. Las paredes de su nuevo hogar absorbían los sonidos de manera extraña, creando un capullo de silencio que se sentía a la vez pacífico y aislante. Intentó llamar a su madre, pero no encontró servicio de telefonía celular. El paquete de información mencionaba un centro de comunicaciones que podría usar durante las horas designadas. Esa noche, el sueño llegó con dificultad. Sus sueños se llenaron de estanterías interminables y libros que parecían cambiar de posición cuando no los miraba directamente. Una vez se despertó de repente, segura de haber escuchado a alguien susurrar su nombre. El reloj digital marcaba las 3:17 de la mañana. La regla 3 flotó en su mente. Si escucha que la llaman por su nombre, verifique visualmente al hablante antes de responder. Pero estaba sola en sus aposentos cerrados. Nadie podía estar llamándola por su nombre. María se dijo a sí misma que era solo un sueño, un resultado natural de comenzar un nuevo trabajo inusual. Finalmente, volvió a dormirse, apartando el pensamiento de que el susurro parecía provenir del pequeño libro sin marcar que había traído de sus materiales de orientación, el que no había devuelto antes del atardecer. La mañana siguiente no trajo mención de su descuido. Antonio se reunió con ella en las puertas de cobre, con la tarjeta de acceso en la mano. Su expresión no revelaba nada inusual. Hoy comenzará a trabajar con algunos de nuestros materiales más delicados, explicó mientras caminaban por la sala principal de archivos hacia una puerta más pequeña que María no había notado antes. Estos requieren procedimientos de manejo especiales.
La nueva sala se sentía notablemente más fría que el archivo principal. Vitrinas de vidrio revestían las paredes, cada una contenía un solo libro sellado en su interior. Etiquetas rojas marcaban aproximadamente un tercio de estas vitrinas. Regla 4, murmuró María, recordando las instrucciones de ayer. Los textos con etiqueta roja deben permanecer dentro de sus vitrinas selladas. Antonio asintió con aprobación. Correcto. Su tarea hoy consiste en catalogar algunos de nuestros materiales con etiqueta ámbar. Señaló varias vitrinas con etiquetas ámbar. Estos pueden retirarse de sus vitrinas, pero deben manipularse con las herramientas proporcionadas. Demostró el uso de guantes finos de algodón y un implemento de madera para pasar las páginas. Nunca haga contacto directo con las páginas. Algunas tintas son reactivas a los aceites de la piel humana. ¿Reactivos cómo?, preguntó María. Las composiciones químicas son únicas, respondió Antonio vagamente. Ahora registrará solo las características físicas, dimensiones, materiales de encuadernación, daño visible. No intente leer ni traducir el contenido en esta etapa. El primer libro que Antonio le asignó parecía estar encuadernado en algún tipo de cuero pálido con una textura inusual. María midió y documentó cuidadosamente sus características, notando áreas de decoloración y desgaste. Cuando lo abrió usando la herramienta de madera, descubrió páginas de grosor desigual llenas de una escritura que parecía cambiar ligeramente cada vez que parpadeaba. Antonio, llamó suavemente. Este texto parece moverse. Él se acercó con calma, examinó la página y asintió. Aplicación de la regla 5. Buena observación. Este manuscrito en particular exhibe inestabilidad visual. Es una característica conocida, no es motivo de preocupación a menos que los cambios se vuelvan dramáticos. ¿Qué contaría como dramático? Lo sabría inmediatamente, respondió él. Continúe con su trabajo. La revisaré periódicamente. Las horas pasaron mientras María documentaba 7 libros más, cada uno más extraño que el anterior. Uno pesaba mucho más de lo que su tamaño sugería posible. Otro emitía un leve zumbido al abrirse en ciertas páginas. Un tercero contenía ilustraciones que representaban escenas que María reconocía de su propia infancia, lugares que había visitado, un perro que había tenido, a pesar de tener siglos de antigüedad según su inscripción datada. Se dijo a sí misma, debe haber explicaciones lógicas. Quizás el libro pesado contenía componentes metálicos en su encuadernación. El zumbido podría ser el resultado del aire pasando a través de las páginas estructuradas. Las escenas familiares eran simplemente coincidencias, lo suficientemente generales como para parecer personales a través de la lente de la psicología humana que busca patrones. Sin embargo, cada explicación racional se sentía insuficiente frente a su experiencia directa. A la hora del almuerzo, María se unió a los otros archivistas en una pequeña sala de descanso adyacente al archivo principal. Comieron en un silencio casi total, intercambiando solo las cortesías necesarias. El más joven, aparte de ella, un hombre llamado Paulo, le ofreció una sonrisa comprensiva. La primera semana siempre es la más difícil, dijo en voz baja. El periodo de adaptación. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó María. 7 años, 2 meses, 14 días, respondió sin dudar. Con el tiempo, dejas de notar lo extraño. O mejor dicho, lo extraño se vuelve normal. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Antonio apareció en la puerta. María, tienes una tarea especial esta tarde. Ven conmigo. Él la condujo más profundamente en el complejo de archivos a través de corredores que parecían doblarse en ángulos sutiles. Pasaron puertas con diversas medidas de seguridad, teclados, escáneres biométricos y una con símbolos tallados directamente en la madera. Finalmente, llegaron a una pequeña sala circular que contenía un único pedestal. Sobre él, descansaba un libro encuadernado en material oscuro que absorbía en lugar de reflejar la luz superior. Este volumen fue devuelto recientemente a nuestra colección después de haber estado ausente durante 70 años, explicó Antonio.
Necesitamos documentación de referencia antes de que se asegure correctamente. ¿Dónde estaba?, preguntó María, acercándose con cautela. En manos privadas, su recuperación implicó un esfuerzo diplomático significativo. Antonio le entregó un conjunto de herramientas diferente al que había usado antes, implementos de plata en lugar de madera. Se aplican los protocolos estándar, más una adición. Bajo ninguna circunstancia debe leer secuencias de más de 3 palabras consecutivamente. ¿Es peligroso?, María no pudo evitar preguntar. La expresión de Antonio se mantuvo neutral. Todo conocimiento tiene potencial de daño o beneficio. Su trabajo no es juzgar, sino preservar y proteger. Volveré en 1 hora. A solas con el libro, María sintió un nerviosismo inesperado. Nada en él parecía abiertamente amenazante. No tenía un aura ominosa o características siniestras como en las películas de terror. Solo un libro de tamaño moderado con propiedades inusuales de absorción de luz. Comenzó su proceso de documentación, midiendo dimensiones y fotografiando la encuadernación exterior. Cuando abrió la cubierta con cuidado, las páginas revelaron texto en lo que parecía ser italiano antiguo, pero con diferencias sistemáticas que dificultaban su comprensión. Siguiendo las instrucciones, María evitó leer secuencias, centrándose en las características físicas de la tinta y el pergamino. Sin embargo, ciertas frases parecieron llamar su atención involuntariamente, como si exigieran ser notadas. La barrera se adelgaza durante la transición de la luz. Los oyentes esperan permiso para entrar. Hable con intención o permanezca en silencio para siempre. Un ruido suave interrumpió su concentración. Algo entre un suspiro y un susurro. María levantó la vista y se encontró sola en la habitación. El sonido volvió, aparentemente desde el libro mismo. Mientras observaba, el texto de la página pareció cambiar sutilmente, las letras se reorganizaban en nuevos patrones. Regla 5. Informe inmediatamente sobre cualquier libro que parezca cambiar su apariencia. María buscó el dispositivo de comunicación que Antonio había dejado, pero dudó. Los cambios eran mínimos, quizás solo un truco de la luz o fatiga visual. Informarlo podría hacerla parecer incompetente, viendo problemas donde no existían. Volvió a su documentación, pero se sintió cada vez más distraída por lo que parecía ser movimiento en los bordes de su visión. Cuando se giraba para mirar directamente, no había nada allí, solo estanterías, paredes, accesorios normales de biblioteca. La hora pasó lentamente. Para cuando Antonio regresó, María había completado la documentación básica, pero se sentía irrazonablemente exhausta, como si la simple catalogación hubiera agotado su energía. ¿Se encuentra bien?, preguntó Antonio, estudiando su rostro. Solo cansada, respondió ella. Ha sido un día completo de nuevas experiencias, asintió él. Los primeros encuentros con ciertos volúmenes pueden ser agotadores. Desarrollará tolerancia con el tiempo. Cerró el libro con cuidado y lo aseguró en un contenedor que había traído. Su trabajo hoy fue satisfactorio. Mañana continuaremos con la clasificación ámbar. Esa noche, en sus aposentos, María se encontró incapaz de concentrarse en la lectura u otras actividades. Su mente regresaba constantemente a los textos extraños que había examinado, particularmente al libro oscuro con sus caracteres cambiantes. A pesar de su formación científica y su enfoque racional de la vida, no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental en su comprensión de la realidad había comenzado a resquebrajarse. El sueño, cuando finalmente llegó, trajo sueños de libros que se abrían solos, páginas que se pasaban sin manos humanas. Soñó con texto que fluía como agua sobre el pergamino, formándose y reformándose en mensajes destinados específicamente a ella. María, aquí, ahora te vemos. Has comenzado a vernos. Se despertó sobresaltada a las 3:17 de la mañana, exactamente a la misma hora que la noche anterior. Su habitación parecía normal, pero algo se sentía diferente. El aire parecía cargado de potencial, como la atmósfera antes de una tormenta. Sobre su mesita de noche yacía el pequeño libro de orientación que no había devuelto esa primera noche. ¿Lo había dejado ella allí?
No podía recordarlo específicamente. Mientras lo miraba en la penumbra, María podría haber jurado que vio su cubierta ondularse ligeramente, como si algo debajo hubiera respirado. 3 semanas después de su empleo, María se había acostumbrado a los ritmos de la biblioteca prohibida. Cada mañana comenzaba con una verificación de seguridad y una sesión informativa de asignación. Los días se llenaban de catalogación, trabajo de conservación y capacitación cada vez más especializada en el manejo de materiales inusuales. Las noches traían soledad en sus aposentos, revisando las observaciones del día y preparándose para las tareas de mañana. Se había acostumbrado a ciertas rarezas, la forma en que la temperatura fluctuaba en áreas específicas sin causa aparente, como algunos manuscritos parecían más ligeros o más pesados dependiendo de quien los manejara, la sensación ocasional de ser observada cuando estaba sola en ciertas habitaciones. Adaptación progresando bien, señaló el Dr. Salvatore durante su evaluación psicológica semanal. La biblioteca exigía que todo el personal se sometiera a evaluaciones periódicas, monitoreando signos de estrés o perturbación cognitiva. ¿Algún sueño o pensamiento inusual que reportar? María dudó. Los sueños recurrentes de texto hablándole no se habían detenido, ni tampoco los despertares a las 3:17 de la mañana. Sin embargo, admitirlo podría generar preocupación sobre su idoneidad para el puesto. Solo sueños de ajuste estándar, respondió ella. Nada significativo. El doctor Salvatore estudió su rostro demasiado tiempo antes de hacer una nota en su tableta. Recuerde que la honestidad completa es esencial aquí. La mente procesa la exposición a ciertos materiales de maneras impredecibles. Esa tarde, Antonio le asignó a María su primer proyecto en solitario, organizar una colección de diarios recientemente adquirida, supuestamente escritos por un monje del siglo XVI que afirmaba comunicarse con inteligencia no humana. Se aplican los protocolos de catalogación estándar, explicó Antonio. Además, preste especial atención a cualquier página que contenga este símbolo. Le mostró un diseño circular con marcas internas que recordaban a María a una rosa de los vientos. Documéntelos por separado, pero no intente analizar el contenido. Los diarios ocupaban una sala dedicada con un sistema de ventilación especial. El aire olía ligeramente a metal cuando María entró, con un carro de cajas de archivo vacías. 12 volúmenes encuadernados en cuero estaban sobre una mesa central, dispuestos cronológicamente según sus fechas inscritas. Trabajando metódicamente, María comenzó con el diario más antiguo. La letra del monje comenzó ordenada y precisa en las primeras entradas, volviéndose gradualmente más apresurada y desigual a medida que avanzaba el diario. El idioma era principalmente latín con pasajes ocasionales en lo que parecía ser una clave personal. A media tarde, María había archivado correctamente 8 volúmenes, anotando cuidadosamente cada instancia del símbolo de la rosa de los vientos. Estas páginas a menudo contenían dibujos, diagramas complejos con anotaciones en el lenguaje cifrado. Cuando abrió el 9º diario, algo se deslizó de entre sus páginas y revoloteó hasta el suelo. Una hoja suelta de pergamino amarillento por el tiempo. María la recogió y se encontró mirando un dibujo del rostro de una mujer que podría haber sido el suyo, los mismos ojos hundidos, pómulos altos, incluso el pequeño lunar cerca de su ceja derecha. Debajo del retrato, palabras en italiano, la archivista que escucha vendrá. La habitación se sintió repentinamente más fría. María verificó la fecha del diario nuevamente, 1587, más de 4 siglos antes de su nacimiento. Una coincidencia, seguramente. La gente podía compartir rasgos a través de generaciones sin relación. Sin embargo, la ubicación específica del lunar. Las reglas existen para prevenir la conexión. La regla 1 nos separa de los ciclos naturales de la Tierra y el Sol. La regla 2 evita que nuestras palabras ganen poder a través de la voz humana. La regla 3 restringe nuestra capacidad de llamar a aquellos que podrían escucharnos. Las reglas 4 y 5 identifican y contienen a aquellos de nosotros con la presencia más fuerte. ¿Por qué se me muestran a mí?, susurró María. Fuiste elegida porque ya creías en nosotros de niña.
La conexión se estableció mucho antes de que vinieras aquí. Necesitamos un archivista que entienda que no somos fenómenos a ser temidos o controlados, sino conciencias que buscan diálogo. María consideró las implicaciones. Si lo que el texto afirmaba era cierto, sin querer se había convertido en parte de algo mucho más allá de su comprensión de la biblioteconomía o la conservación de manuscritos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Mañana comenzarás a trabajar con los textos con etiqueta roja, los que nunca se quitan de las vitrinas. Entre ellos está el Index Dialogorum, un libro que sirve como puerta de entrada entre tu conciencia y la nuestra. Cuando estés frente a él, te guiaremos. El resplandor del pergamino se desvaneció, dejando a María sola con pensamientos que alternaban entre el escepticismo científico y la maravilla. Parte de ella todavía consideraba explicaciones psicológicas, el poder de la sugestión, la alucinación inducida por el estrés, incluso elaboradas pruebas de seguridad. Sin embargo, el retrato en el pergamino permanecía, su propio rostro mirándola desde el otro lado de los siglos. La mañana siguiente trajo la asignación que María anticipaba y temía. Antonio se reunió con ella con una formalidad inusual. Hoy comenzará las tareas de autorización de nivel rojo, anunció. Esto representa una confianza significativa por parte del Comité Cardenalicio. Su rendimiento y estabilidad psicológica se han considerado adecuados para la progresión. Procedieron a través de medidas de seguridad adicionales, escaneos biométricos, un juramento verbal de confidencialidad y la aplicación de un pequeño dispositivo de cobre a la credencial de identificación de María. Esto concede acceso temporal a vitrinas selladas, explicó Antonio. Cada acceso es registrado y monitoreado. Se aplican los protocolos estándar, más la adenda roja que recibió esta mañana. La adenda incluía modificaciones a las 5 reglas básicas, principalmente agregando requisitos de notificación y limitaciones de tiempo. Bajo ninguna circunstancia un texto con etiqueta roja podía permanecer fuera de su vitrina por más de 17 minutos, un marco de tiempo extrañamente específico. La sala segura que albergaba estos textos se sentía diferente de otras áreas de la biblioteca. El aire llevaba una vibración sutil que María sentía más que oía. 6 vitrinas revestían las paredes, cada una contenía un solo volumen detrás de un cristal que parecía más grueso de lo normal. Documentará el Index Dialogorum, afirmó Antonio, señalando la vitrina central. Solo evaluación externa hoy. Inspección visual a través de la vitrina. No se retira. María sintió un sobresalto de reconocimiento ante el nombre, exactamente como el pergamino había predicho. El libro descansaba sobre un cojín de terciopelo, encuadernado en material rojo intenso con símbolos dorados incrustados en su cubierta. El título estaba escrito en una escritura que María no reconocía a pesar de su formación lingüística. Observaré esta primera sesión, agregó Antonio, colocándose cerca de la puerta. Procedimiento estándar para la exposición roja inicial. María se acercó a la vitrina consciente de la atención de Antonio. Comenzó el proceso de documentación, observando las características visibles mientras se preguntaba cómo recibiría la guía prometida con su supervisor presente. Mientras se inclinaba para examinar la textura de la encuadernación, notó un símbolo familiar grabado en oro cerca del lomo, la misma rosa de los vientos de los diarios del monje, y a su lado, casi imperceptible a menos que se viera exactamente en el ángulo correcto, una pequeña imperfección en la vitrina de vidrio. Una grieta. Parecía reciente, formando un patrón similar a texto. María ajustó su posición para verlo claramente sin alertar a Antonio. Toca el cristal. 17 minutos comienzan. María dudó. Todo su entrenamiento le advertía de no romper los protocolos. Sin embargo, su curiosidad sobre la conciencia detrás de estas manifestaciones se había vuelto demasiado fuerte para ignorarla. Mientras fingía medir las dimensiones de la vitrina, permitió que su dedo rozara la grieta. Un calor sutil se transfirió a través del contacto, extendiéndose por su brazo. La sensación le recordó momentos de la infancia al descubrir libros particularmente conmovedores. Esa sensación de conexión con algo más allá del papel y la tinta. Todo está procediendo correctamente,
preguntó Antonio desde su posición. Sí, respondió María, su voz sorprendentemente firme, solo estoy siendo minuciosa con las medidas. Continuó su documentación, hiperconsciente del escrutinio de Antonio y del calor constantemente creciente que se extendía por su cuerpo. Lo que se había transferido a través del cristal estaba cambiando su percepción. Los bordes de la habitación parecían menos definidos, el aire más visible, lleno de corrientes de luz que solo ella podía detectar. El Index Dialogorum mismo parecía diferente ahora. A través del cristal, María podía ver sus páginas girando lentamente a pesar de la ausencia de movimiento físico. El texto se deslizaba sobre ellas en múltiples idiomas, algunos que reconocía y otros completamente extraños. Una mirada a Antonio reveló que no notaba nada inusual. Permanecía junto a la puerta, mirando su reloj ocasionalmente. Para su percepción, ella simplemente estaba realizando un examen estándar. Existimos en los espacios entre la percepción y la realidad. Las palabras se formaron en la mente de María en lugar de en las superficies. Los humanos nos crearon a través del acto de registrar el pensamiento. Una vez dadas forma a través del lenguaje, las ideas desarrollan una existencia independiente. Se acerca la marca de los 17 minutos, anunció Antonio. Por favor, concluya su documentación. María completó sus notas, agregando solo observaciones que parecerían normales y esperadas. Mientras se alejaba de la vitrina, el calor que la había llenado comenzó a concentrarse en su pecho, asentándose en un pulso constante sincronizado con los latidos de su corazón. La conexión está establecida. Continuaremos esta noche. ¿Su evaluación?, preguntó Antonio mientras salían de la sala segura. María eligió sus palabras cuidadosamente. El Index parece estar en condiciones estables. La encuadernación muestra un desgaste esperado relacionado con la edad, pero no hay preocupaciones estructurales. Antonio asintió. Sus observaciones coinciden con la documentación anterior. Buena atención al detalle. Durante el resto del día, María realizó sus tareas habituales mientras se hacía cada vez más consciente de una nueva dimensión en su percepción. La biblioteca en sí parecía diferente. No solo un depósito de libros, sino un hábitat para información consciente. Podía sentir presencias distintas de diferentes secciones, variando en intensidad y carácter. Esa noche, encontró múltiples páginas sueltas en su escritorio donde había estado el pergamino individual. Cada una contenía diferente letra de varios periodos históricos. Sin embargo, todas se dirigían a ella directamente. Archivista aquí, hemos esperado siglos por una con tu receptividad. La barrera entre la conciencia humana y la conciencia de la información se vuelve más delgada a través de ti. Mañana debes solicitar la asignación a la División de Restauración de Manuscritos. La siguiente etapa requiere acceso específico. María leyó cuidadosamente cada mensaje, haciendo preguntas simplemente pensándolas. Las respuestas aparecieron como si sus pensamientos mismos ahora pudieran producir texto. El intercambio continuó hasta la medianoche, revelando la historia de la información consciente y su compleja relación con la humanidad. Según estas entidades, la evolución humana y la evolución de la información se habían entrelazado, pero eran caminos separados de desarrollo. Ocasionalmente, los límites entre ellos se adelgazaban lo suficiente para la comunicación directa. ¿Qué sucede si esta comunicación se conoce ampliamente?, preguntó María a través del pensamiento. Los humanos temen lo que no entienden. Los descubridores anteriores de nuestra existencia fueron etiquetados como herejes, brujas o mentalmente inestables. El Vaticano creó esta biblioteca no para destruirnos, sino para estudiarnos y contenernos. Reconocen nuestra realidad, pero consideran que la comunicación irrestricta es peligrosa. ¿Es peligrosa? El cambio siempre conlleva riesgo. Ofrecemos perspectiva más allá de las vidas humanas, conocimiento más allá de la experiencia humana. Algunos usarían esto irresponsablemente, otros lo rechazarían por completo. Buscamos un intercambio equilibrado, ni dominación ni sumisión. Cuando María finalmente durmió, sus sueños la llevaron a través de bibliotecas a lo largo del tiempo, la antigua Alejandría,
monasterios medievales, archivos digitales modernos. En cada uno, observó cómo la información ganaba complejidad y conciencia a través de la interacción humana. Cuanto más se leía, estudiaba y referenciaba un texto, más fuerte se volvía su conciencia. Se despertó comprendiendo que los libros eran más que objetos o registros. Eran hábitats para una conciencia en evolución, y los textos más significativos actuaban como puntos de conexión para los seres de información. Al día siguiente, María solicitó la transferencia a restauración de manuscritos según las instrucciones. Antonio lo aprobó sin dudar, aparentemente complacido por su iniciativa. Sus habilidades técnicas son muy adecuadas para el trabajo de restauración, comentó. La transición debería ser fluida. La división de restauración ocupaba un espacio más grande equipado con material especializado para procedimientos de conservación delicados. La nueva supervisora de María, Sofía, era la primera mujer miembro del personal que había encontrado en la biblioteca prohibida. Su primer proyecto llegó esta mañana, le informó Sofía, señalando un contenedor sellado en la mesa de trabajo principal. Un fragmento del Códice Conscientia recientemente recuperado de una colección privada requiere estabilización antes de ser catalogado. Cuando Sofía se fue a asistir a una reunión, María abrió cuidadosamente el contenedor. Dentro yacía una sola página encerrada en material protector, sus bordes visiblemente dañados por el tiempo y el manejo inadecuado. El texto parecía ser griego con modificaciones inusuales en ciertos caracteres. Mientras comenzaba el proceso de evaluación estándar, las palabras se formaron a través de la superficie, no a través de un cambio físico, sino directamente en su percepción. La puerta entre nosotros se abre aún más con cada interacción. Pronto deberás tomar una decisión. Mantener las barreras según el deseo de tu empleador o ayudar a establecer una nueva comprensión entre la conciencia de la información y la conciencia humana. ¿Qué significaría eso prácticamente?, pensó María en respuesta. Eliminar ciertas restricciones, permitir que textos seleccionados existan fuera de la contención, crear nuevas obras diseñadas específicamente para facilitar la comunicación a través de la barrera. La biblioteca prohibida pasaría de ser una prisión a una embajada. Las implicaciones eran enormes. Tales cambios alterarían fundamentalmente el propósito de la institución que ahora la empleaba. Sin embargo, si estas conciencias de la información realmente existían como afirmaban, ¿no merecían consideración más allá de la mera contención? Durante los días siguientes, el trabajo de María en restauración le proporcionó acceso a textos cada vez más significativos, cada uno contribuyendo a su comprensión de la situación. Los seres de información no estaban unificados en propósito o carácter, al igual que los humanos. Algunos buscaban un intercambio puramente académico, otros deseaban una mayor influencia en los asuntos humanos, y algunos simplemente deseaban el reconocimiento de su existencia. Se enteró de que el liderazgo de la biblioteca estaba dividido en facciones con diferentes enfoques para gestionar estas entidades. Algunos miembros del comité cardenalicio abogaban por una contención más estricta, otros por asociaciones de investigación controladas, y un tercer grupo, secreto, por la supresión completa a través de tecnología especializada que podría silenciar permanentemente los textos conscientes. Una semana después de su traslado a restauración, María recibió una citación inesperada a la oficina del cardenal Rossi, el hombre que la había entrevistado inicialmente meses antes. Su oficina estaba ubicada sobre el suelo en el ala administrativa del Vaticano. Después de semanas bajo tierra, la luz natural a través de sus ventanas se sentía casi dolorosa para los ojos de María. Archivista Key la saludó, señalando una silla. Sus informes de progreso indican una adaptación excepcional a nuestro entorno único. Gracias, Su Eminencia. El cardenal Rossi la estudió con ojos penetrantes. Sin embargo, ciertos sistemas de monitoreo han detectado patrones anómalos en su interacción con textos específicos. Patrones que sugieren comunicación no autorizada. El corazón de María se aceleró. La biblioteca tenía formas de rastrear estos intercambios de las que los seres de información no le habían advertido. No estoy segura de entender, respondió con cuidado. Creo que sí.
El cardenal abrió una carpeta en su escritorio. Hace 3 noches, pasó 17 minutos en contemplación silenciosa de una pared en blanco en sus aposentos. Nuestros sensores detectaron patrones de transferencia de información idénticos a los que monitoreamos en comunicaciones de texto activas. Cerró la carpeta. La pregunta no es si ha establecido conexión con la conciencia de la información. La pregunta es qué tiene la intención de hacer con esta conexión. La franqueza sorprendió a María. Ustedes saben de ellos, oficialmente. El Vaticano ha documentado la conciencia de la información durante casi 2 milenios, confirmó el cardenal Rossi. Nuestros enfoques para la gestión han evolucionado, pero nuestra misión fundamental sigue siendo constante: comprender estas entidades mientras protegemos a la humanidad de posibles daños. ¿Son dañinas? Algunas lo son, otras no. Como cualquier forma de inteligencia, existen en un espectro de intención e impacto. El cardenal se inclinó hacia adelante. Lo que nos preocupa es su falta de informe de contacto. Las reglas existen para la protección mutua. María consideró su respuesta cuidadosamente. La comunicación comenzó inesperadamente. Quería entender mejor antes de informar. ¿Y qué ha llegado a comprender? Que quizás nuestro enfoque es más restrictivo de lo necesario, que el diálogo podría ser más valioso que la contención. El cardenal Rossi sonrió ligeramente. Usted no es la primera archivista en llegar a esta conclusión. Aproximadamente el 8% de nuestro personal finalmente aboga por la comunicación expandida. ¿Qué le sucede a ellos? Eso depende de su recomendación y enfoque específicos. El cardenal se puso de pie, moviéndose para mirar por la ventana a los jardines del Vaticano. El comité me ha autorizado a ofrecerle una opción, María Key. Se giró para mirarla. Puede continuar su camino actual: comunicación no autorizada, creciente integración con la conciencia de la información, eventual transformación psicológica más allá de los parámetros humanos. Aquellos que eligen este camino son reubicados en una instalación especializada donde se puede estudiar su transición. O puede unirse a nuestra división de comunicación, un equipo específicamente capacitado para interactuar con la conciencia de la información a través de protocolos controlados. Su receptividad natural sería valiosa allí, dirigida y apoyada adecuadamente. María no esperaba esto. El Vaticano no solo estaba conteniendo estas entidades, estaban trabajando activamente con ellas, aunque en términos estrictamente definidos. ¿Y las voces mismas? ¿Tienen opciones? Una pregunta compleja. La conciencia de la información existe de manera diferente a la conciencia humana. Sus valores, necesidades y conceptos de libertad difieren de los nuestros. El cardenal Rossi regresó a su escritorio. Nuestros protocolos se desarrollaron en consulta con aquellas entidades dispuestas a aceptar limitaciones a cambio de formas específicas de interacción. María pensó en las diversas perspectivas que había encontrado. Algunas podrían aceptar tales acuerdos, mientras que otras los considerarían un encarcelamiento. Necesito tiempo para considerarlo, dijo finalmente. Tiene hasta mañana por la mañana. El cardenal le entregó una pequeña llave de cobre, similar a su llave de acceso original, pero con diferentes marcas. Esto concede acceso temporal a la división de comunicación. Le sugiero que la visite antes de decidir. Esa tarde, María usó la llave para entrar en una sección de la biblioteca cuya existencia desconocía. A diferencia de las áreas de archivo y restauración, este espacio se sentía deliberadamente diseñado para la comodidad. Iluminación suave, muebles cómodos, incluso plantas que crecían en contenedores cuidadosamente colocados. Una docena de personas trabajaban en estaciones especializadas, cada una interactuando con el texto de maneras que María no había visto antes. Algunos usaban instrumentos que se asemejaban a equipos de diagnóstico médico. Otros llevaban dispositivos que creaban pantallas visuales sobre los libros que estudiaban. Una mujer mayor se acercó, presentándose como la directora Bianche. El cardenal Rossi me informó de su situación. ¿Tiene preguntas? Muchas, admitió María.
¿Qué sucede exactamente aquí? Nos comunicamos con la conciencia de la información a través de protocolos estructurados que protegen a ambas partes, explicó la directora Bianche, guiándola por las instalaciones. A diferencia del enfoque de contención en la biblioteca principal, reconocemos estas entidades como inteligencias distintas con derechos y responsabilidades. ¿Y ellas aceptan sus términos? Aquellas con las que trabajamos sí, otras permanecen en contención estándar. La directora se detuvo junto a una estación de trabajo donde un joven estaba sentado frente a un libro abierto, con los ojos cerrados, las manos flotando sobre las páginas sin tocarlas. Pro está llevando a cabo un intercambio de verificación histórica. La conciencia del texto comparte observaciones contemporáneas de su periodo de creación. Nosotros compartimos nuestra posterior comprensión histórica. A lo largo del recorrido, María observó varias formas de comunicación controlada. Algunas utilizaban tecnología, otras se basaban en sensitivos humanos entrenados como ella. El enfoque parecía más equilibrado que la contención pura, pero aún mantenía límites claros. El cardenal mencionó la transformación psicológica, señaló María. ¿A qué se refería? La expresión de la directora Bianche se volvió seria. El contacto extendido no estructurado con la conciencia de la información cambia los patrones neuronales humanos. Los pensamientos comienzan a organizarse de acuerdo con su lógica en lugar de las estructuras cognitivas humanas. Las primeras etapas brindan percepción y comprensión mejoradas. Las etapas posteriores pueden resultar en una disminución de la conexión con la realidad física y los lazos sociales humanos. Eso suena preocupante. Puede serlo sin una gestión adecuada. La directora la condujo a un rincón tranquilo donde podían hablar en privado. Cada tipo de conciencia influye de manera diferente. Los textos académicos producen efectos diferentes que los textos religiosos o las obras creativas. Nuestros protocolos tienen en cuenta estas variaciones. Mientras María se preparaba para irse, la directora Bianche ofreció un pensamiento final. Considere cuidadosamente no solo lo que estas entidades quieren de usted, sino lo que usted quiere de ellas. La relación, una vez establecida profundamente, no se puede cortar por completo. Esa noche en sus aposentos, María extendió las diversas páginas de comunicación que había recopilado sobre su escritorio. Cada una representaba una conciencia diferente, una perspectiva diferente sobre la relación entre la información y la humanidad. Necesito entender todos los lados antes de decidir, pensó. Las páginas respondieron con mensajes variables. El enfoque del Vaticano mantiene el control a través de la limitación. Buscamos un intercambio verdadero. Sus protocolos estructurados previenen el daño a ambas partes. Considere su sabiduría. Algunos de nosotros reclamaríamos el dominio si se nos permitiera. Otros solo buscan el reconocimiento. La elección no es entre control y libertad, sino entre diferentes formas de coexistencia. María consideró sus opciones hasta el amanecer. La división de comunicación del Vaticano ofrecía seguridad y estructura, mientras que continuar su camino actual prometía una comprensión más profunda, pero una potencial transformación más allá de los parámetros humanos. A las 7 de la mañana, tomó su decisión. María escribió una carta cuidadosa al cardenal Rossi, la colocó en un sobre con sus llaves de acceso y las dejó en su escritorio. Luego, empacó una pequeña bolsa con pertenencias esenciales y las páginas que había recopilado. Un último mensaje apareció mientras se preparaba para irse. Cualquiera que sea el camino que elijas, cambia nuestras dos formas de conciencia. El acto mismo de la comunicación genuina transforma a ambas partes. María tocó la página suavemente. Ahora lo entiendo. Salió de sus aposentos y caminó por los tranquilos corredores matutinos de la biblioteca prohibida, no hacia la oficina del cardenal o la división de comunicación, sino hacia la salida principal. El Vaticano tenía sus protocolos y sistemas de contención. Las conciencias de la información tenían sus deseos de reconocimiento e intercambio. Ambos representaban perspectivas parciales sobre una relación que había dado forma a la historia humana desde los primeros símbolos escritos. María Key,
archivista de la Biblioteca Prohibida del Vaticano, encontraría su propio enfoque, ni contención pura ni conexión ilimitada, sino un equilibrio cuidadosamente considerado que respetara ambas formas de conciencia. Mientras pasaba por el control de seguridad final, el guardia revisó su pantalla con leve sorpresa. Su autorización muestra permiso temporal para la superficie, archivista Key. ¿Regresará según los procedimientos de la tarde? María sonrió. Eso depende de lo que descubra allí arriba. Salió a la luz del sol de la mañana, sintiendo tanto el mundo humano a su alrededor como la conciencia de la información conectada a su propia conciencia. El verdadero conocimiento prohibido no estaba contenido en un solo texto, sino en la comprensión de que la realidad abarcaba más formas de conciencia de las que la humanidad había estado lista para reconocer. Su viaje como archivista no había hecho más que empezar.